Está Bueno, buenas tardes otra vez. Os voy a presentar a nuestro conferenciante de hoy, que es Pablo Sanz Bayón. Pablo es doctor en Derecho desde el año 2016, con sobresaliente cum laude y premio extraordinario. Es profesor de Derecho Mercantil en ICADE y codirector de la Cátedra Garrigues. Es colaborador asociado de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha realizado varias estancias de investigación predoctoral y postdoctoral en instituciones del Reino Unido, Alemania, China, Australia y recientemente en Taiwán. Ha tenido experiencias docentes en universidades de Polonia, China, Francia, Colombia, Nicaragua, Perú y Chile. Su investigación actual está centrada en la regulación financiera y tecnológica y en los últimos años ha publicado varios trabajos académicos en ese campo. Participa asiduamente como ponente en congresos nacionales e internacionales y en grupos de investigación de su especialidad. Participó como ponente en la UMER la primera vez el día 4 de marzo de 2021 y nos habló sobre Internet. Ha publicado 2 libros, Momento y Encrucijada de España, en el año 2020, Dinero, Crisis y Poder Global, en el año 2021. Para él lo más importante es sobrino de su tía Menchi, que lo pone como en negrita en el currículum, ¿eh? Ahí lo dejo. Y yo quiero deciros que me gustaría saber de dónde ha sacado esta criatura tanto tiempo para hacer tantas cosas con lo joven que es. O sea que esa es una cosa que nos tendrá que contar en algún momento, ¿eh? Cómo le ha podido cundir tanto, cómo le ha podido cundir tanto en los últimos, en tan poco tiempo. La conferencia de hoy habíamos puesto en el programa que era inteligencia artificial, pero él nos ha pedido que completáramos el título porque quiere no solamente hablar de inteligencia artificial, sino quiere hablar del futuro de la humanidad con inteligencia artificial, un enfoque filosófico, ético y humanista. Es decir, no es solo inteligencia artificial, sino qué futuro nos espera con esto que ya está aquí, pero el futuro está allí. Bueno, pues vamos a recibirle con un fuerte aplauso y Muchas gracias. Me pongo aquí cerquita, ¿no?, del micrófono. Y habla fuerte. Bueno, muy buenas tardes y lo primero de todo, pues dar las gracias a Lumer, a Rosa, por todo este liderazgo en convocarnos. Vamos, yo estoy muy contento, ¿no?, de dirigirme a vosotros, del que además sois un público exigente, pues sois un público con experiencia y el mismo título de vuestra institución, la UMER, hace referencia a la experiencia. Y bueno, pues para mí es muy bonito dirigirme a un público del cual yo tengo que aprender también mucho y vosotros tenéis que ser también una referencia para la sociedad actual. Por eso yo siempre lo digo un poco de broma o de coña en la universidad nuestra, que también hay una universidad de mayores, de que sois el futuro, porque es que el paradigma educativo se está moviendo hacia la educación de los mayores o una educación continua, permanente, en el cual tú entras con 18 años en la universidad, pero vas a estar con programas, con diplomas, con ciclos de conferencias, formándote toda la vida. Y vosotros sois un buen ejemplo de que es posible y de que es necesario cada vez más en este mundo complejo. Por lo tanto, enhorabuena, Rosa, pues por esta institución que tenéis y además ver un auditorio lleno, un jueves, que es Día de los Difuntos, pues todavía más meritorio que estéis aquí. Y también muchas gracias, por supuesto, por hacerlo posible a mi tía Menchi, que ya ha dicho que es una fuente de sabiduría y, bueno, es un orgullo para mí pues tener a mi tía también presente en el público, por supuesto. Dicho esto, la precisión sobre el título, porque claro, hablar de la inteligencia artificial y más, yo siendo un jurista, alguien que se dedica al mundo de las humanidades, era un atrevimiento. Me interesa mucho el tema, como cualquiera de nosotros, pero el ángulo de ataque a este tema va a ser sobre todo desde el punto de vista humanístico. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si entráramos en temas más técnicos, tecnológicos, debería estar aquí sentado alguien del mundo de la computación,
de la informática, ¿no? Pero yo creo que no hay que dejar esto a los informáticos solamente. Por eso estamos un poco aquí con este tema que es un poco provocador, ¿no? Vamos a hablar de qué futuro nos espera con la disrupción o con la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas, que ya está aquí. Ahora os voy a enseñar que además en esta misma semana se está, vamos, parece que nos han un poco contraprogramado, Rosa? Porque en Londres, la Casa Blanca, el G7, esta misma semana está hablando del tema nuestro. Yo no sé si se han enterado y se han puesto un poco celosos o No tal. te dudes. Pero bueno, el caso es que yo voy a ser más ambicioso que los gobiernos y que las grandes empresas, porque vamos a hablar de un tema que vende muy poco, que es la ética y las humanidades, ¿no? Sobre este tema que nos convoca. Bueno, quiero primero provocar con esta frase que me gusta mucho de Ramón López de Mántaras, que como sabéis, seguramente hayáis visto alguna entrevista de él o algún vídeo. Es alguien, pues es profesor del CSIC y es una autoridad, una eminencia en este campo, ¿no? O sea, es la referencia en España de este campo. Ramón López de Mántaras dice que le preocupa mucho más la estupidez humana que la inteligencia artificial. Eso ya para empezar. Por lo tanto, creo que este es el buen punto de partida. La inteligencia artificial será lo que nosotros queramos que sea. Y se podrá convertir en un Frankenstein, haciendo un poco alusión a la última charla con Menchi, pues lo podremos, va a ser un Frankenstein. El tema es que se salga fuera de control y que pueda violentarnos, ¿no? Y que pueda hacer obras o actos contra nosotros, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado con nuestra inteligencia, la inteligencia natural y humana, que al final es lo que hay que cuidar para que la inteligencia artificial sea un instrumento para nuestro bienestar. Eso es la clave, ¿no? Bueno, hay un neuroanatomista y neurólogo, Steve Poliak, que también dice una cosa muy interesante, ¿no? Antes de trabajar en inteligencia artificial, ¿por qué no hacemos algo sobre la estupidez natural, ¿no? Bueno, hay personas que están diciendo que el mismo dinero que hay que invertir en inteligencia artificial habría que invertirlo en ética, en humanidades, en cultura, para que haya una proporcionalidad de ambos fenómenos, porque si no vamos a potenciar la robótica, etcétera, pero sin que al mismo tiempo la sociedad, nuestros jóvenes, los niños, pues se cultiven en habilidades, en conocimientos al respecto, ¿no? Por lo tanto, creo que tienen toda la razón primera toma de posición sobre esta temática. Y yo he usado inteligencia artificial para orientarme en esta conferencia. De hecho, ahí os doy un pantallazo. Ayer mismo dije, mira, aunque ya tenía hecha la conferencia, pero digo, a ver qué me sugiere. No le he hecho ni caso, pero lo he usado para que veáis qué me hacía la conferencia. Yo le preguntaba, dame ideas, sugerencias y un esquema para preparar una conferencia que tenga por título, y le puse el título. Y le dije luego en otro prompt, en otra pregunta, al ChatGPT, que es una inteligencia artificial generativa basada en modelos de lenguaje. Y yo le dije, en una hora vamos a hablar de este tema, y me generó las temáticas e incluso cuánto tiempo tengo que dedicar a la introducción. Ya voy mal, no le voy a hacer ni caso, de hecho, no le voy a hacer ni caso, ni quiero hacerle caso, pero que me hacía la conferencia. Esto en poder de un alumno es súper potente. ¿Por qué? Pues porque básicamente va a tener toda la información de Internet puesta en sistema chat de manera muy dinámica. Esto es un peligro porque una persona no se curra la búsqueda de la información, que también forma parte del aprendizaje. Pero, desde luego, es un gran ahorro de tiempo, y si se sabe utilizar bien, la verdad es que a mí aquí podéis preguntarle cualquier cosa y te va a dar unas orientaciones, unas pautas. Por lo tanto, muy interesante. Y luego hice otra cosa muy interesante, que es que fui a un generador de imágenes de inteligencia artificial y le pregunté a Crayon, dame una imagen de una persona en una universidad de mayores. Y la inteligencia artificial me generó esta imagen. Yo solamente le pregunté, persona en una universidad de mayores. Fijaros un poco el sesgo positivo, negativo, da igual, que me ha generado. Me ha generado esta imagen. Esto no lo ha hecho ningún pintor, no lo ha hecho... evidentemente, la inteligencia artificial, mediante sus algoritmos, ha hecho un barrido en las bases de datos de este programa y ha encontrado
y ha hecho una fusión de ciertos parámetros en función de la búsqueda. Le podía haber dicho más cosas. En Madrid, con aspecto de persona ciudadano en España, le podía haber hecho una búsqueda, pero me ha generado esto. Pues no sé si os reconocéis. Bueno, claro, evidentemente, fijaros que ya me ha descartado, con un dato, me ha descartado a los varones. Es decir, que ya la inteligencia artificial está diciendo posiblemente, si está en universidades mayores, hay más interés en el género femenino. Posiblemente tenga razón. De hecho, yo creo que aquí posiblemente hay más mujeres. Por lo tanto, posiblemente la base de datos con la que funciona Crayon es que ella sabe o intuye, en función de un barrido de personas mayores estudiando, leyendo, etcétera, que es más probable, y aquí ya vamos a introducir una palabra muy interesante, que es la probabilidad, que sea mujer. Y que tenga gafas. Fijaros, te pone unas gafas, podía no tener gafas, no tenéis... Aquí no veo a todas las mujeres con gafas, pero ya está generando una serie de sesgos, una serie de predeterminaciones, de prejuicios. Muchas de vosotras igual os parecéis a esta imagen, a este dibujo, pero otras no, pero bueno. Y con un libro abierto, bueno, pues simplemente que sepáis que ayer mismo, bueno, hace 2 días, Biden, el presidente de Estados Unidos, y lo he leído hoy en una noticia, estaba en el despacho Oval con expertos en inteligencia artificial. Y se llevó, bueno, él había visto la noche anterior, creo que fue la noche del lunes al martes, vio la película última, esta de Misión Imposible, y al parecer, pues claro, el malo de esa película es una inteligencia artificial. Y luego les hizo una pregunta a los asesores, a los expertos, y los expertos le confirmaron que con 3 segundos de vuestra voz se puede generar una conversación emulando el tono de voz, el carácter de esa fonética, etcétera, etcétera. Es decir, con 3 segundos de vuestra conversación ya se puede construir una conversación emulando y clonando la voz. Se llama sistemas de clonación de voz. Y claro, esto ya es un tema bastante importante a tener en cuenta, que es que le generaron una imagen falsa de Biden con su perro, pues en una imagen que no había existido. Y él se la creyó. Él pensaba que en algún momento con el perro le habían tomado esa foto, pero esa foto nunca había existido. Por lo tanto, ya la inteligencia artificial es capaz de, bajo una serie de parámetros, de generar realidades que nunca existieron y nos pueden engañar como quieren. ¿Vale? Eso es básicamente lo que también es muy interesante. Bueno, Stephen Hawking, si ya entramos un poco a plantear el contexto, esto ha sido un poco la introducción para que nos situemos, ¿no? Stephen Hawking, como sabéis, este físico británico, ¿no? Que bueno, ya falleció, ¿no? Pero decía ya hace muchos años, el éxito en la creación de la inteligencia artificial sería el evento más grande en la historia de la humanidad. Desafortunadamente, también podría ser el último, a menos que aprendamos a evitar los riesgos. Por lo tanto, ya sabían los físicos punteros, los físicos teóricos hace 20, 30 años, que cuando llegara este momento tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? También hay un experto en Oxford, Nick Bostrom, que es muy famoso en este ámbito. Si habéis visto documentales, películas, entrevistas, siempre se le cita, siempre se le menciona, ¿no? Y dice que la inteligencia artificial podría cambiar los fundamentos de la condición humana. O sea, los expertos saben que este punto, que este momento en el que estamos viviendo, que ya se podía intuir hace 20, 30 años, pero por los niveles de computación, por las capacidades de cálculo de las computadoras, en algún momento nos tendremos que enfrentar a esto, a este Frankenstein, ¿no? Haciendo un poco alusión también a la conferencia de Menchi, pero a este moderno Frankenstein del siglo XXI, que se puede volver en nuestra contra, también nos puede ayudar, ¿no? Biden, precisamente, el día este de la reunión que os he dicho, el 30 de octubre, ya emitió una... Claro, lo que hace Estados Unidos es muy importante porque tienen las grandes tecnológicas, están en Silicon Valley, en California, y claro, todo el sector en Occidente, porque luego está China, que invierte el 70% de lo que se gasta de la inversión en inteligencia artificial viene de China, ¿eh? O sea, que sobre el 30% restante, la referencia es lo que haga Estados Unidos, porque nosotros, todos los aparatos que tenemos, todo el software, Intel, IBM, Meta, Google, Amazon, Apple, todo es de Estados Unidos. Por lo tanto, Europa aquí hacemos regulación, pero poco más.
Pues Estados Unidos, una orden ejecutiva bastante urgente sobre seguridad y confianza en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. He podido leer, porque esto es muy reciente, hace apenas 3 días, y la orden ejecutiva Estados Unidos se va a poner muy vigilante con esto, porque saben ya que hay unos riesgos, un poderío, ¿no? Que puede desequilibrar la sociedad por dentro, entre las grandes potencias, etc. Por lo tanto, orden ejecutiva hace 4 días. Parece que no se ha esperado Biden a escucharme aquí, pero bueno, no pasa nada. No se lo tendremos en cuenta. Luego, ayer mismo se ha producido una famosa declaración que va a marcar una época, que es la declaración de Bletchley, que es un acuerdo dentro de la primera cumbre mundial de seguridad de inteligencia artificial, y esto ha sido ayer, aunque hoy también se está celebrando esta cumbre en Inglaterra. Bueno, pues ha habido un gran avance, y es que Estados Unidos, China y la Unión Europea y otros 26 países han llegado a acuerdos para cooperar estratégicamente en el desarrollo científico de la inteligencia artificial. Esto es un gran avance, porque tal como está el mundo, por lo menos en este punto sí que hay un cierto acuerdo y consenso de que esto se puede descontrolar. Entonces, igual que ha pasado con el cambio climático y el famoso Acuerdo de París del 2015, se ha llegado a otro consenso sobre la inteligencia artificial. Por lo tanto, esto es una razón para el optimismo dentro de las malas noticias que nos inundan diariamente. Al menos los grandes países, los grandes representantes políticos, pues ayer mismo han pactado una declaración de principios sobre un tema importantísimo. Aquí tenéis la página web del Ministerio que ha hospedado la charla, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología de Inglaterra, que ha sido el que ha alojado el gobierno británico, y aquí tenéis un poquito el portal de la declaración de Bletchley, que va a marcar una época, porque nunca se ha producido un tal consenso entre los países sobre esta temática. Y además han prometido que lo van a usar pacíficamente, porque claro, si pones aunque luego ya os diré que esto es un poco mentira. Os voy a sacar un dato de que sí, usos pacíficos, pero luego están invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial militar. O sea que de cara a la galería todos vamos a ser muy buenos con esto, pero luego parte de la inversión en inteligencia artificial es con usos militares. Por lo tanto, luego ya veremos que no siempre es así, ¿no? Fijaros que esta declaración dice lo siguiente. Esto es una cita textual. Existe la posibilidad de que se produzcan daños graves, incluso catastróficos. Por lo tanto, saben que esto puede derivar, ya sean deliberados, y aquí es lo más gracioso, deliberados o involuntarios, es decir, que incluso se podría producir un hackeo, una disrupción total de nuestros sistemas de telecomunicaciones, etcétera, por efectos de una inteligencia artificial involuntariamente, sin que nadie la haya programado para atacar ciertos objetivos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto, lo que dice esta declaración, es bastante importante, ¿no? Y luego, dentro del G7, antes de ayer, también se ha producido un hecho muy relevante, y es que el G7, que ya sabéis que son de las potencias occidentales, ¿no? Los que representan un poco el liderazgo en Occidente, incluyendo Japón y Corea del Sur, bueno, pues Japón es el que ha ganado un poco la propuesta sobre cómo hay que regular la inteligencia artificial. Se ha quedado un poco una posición intermedia entre la posición europea, de los países europeos, y la posición de Estados Unidos. Y lo ha llamado, a mi modo de ver un poquito equivocada, proceso de Hiroshima. A mí personalmente, referirse a Hiroshima con la referencia que tenemos de las bombas atómicas, bueno, se podían haber buscado otro nombre. El caso es que se llama proceso de Hiroshima porque se ha firmado ahí sobre inteligencia artificial. Pero bueno, la verdad es que quizá no hubiera sido la mejor ciudad para firmar una cosa que nos recuerda al estallido de bombas atómicas. El caso es que Japón es el que va a liderar esto dentro del G7 en una posición intermedia entre un poco Estados Unidos y la posición europea, ¿no? Que son un poquito antagónicos en algunos puntos. Bueno, está claro que, por otro lado, estamos viviendo un boom, como sois conscientes, este mismo año, con la irrupción del ChatGPT, que solamente es un tipo de inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo Machine Learning, que es un campo dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Pero hay que verlo todo en su contexto, y es que
la robótica, la hiperconectividad, el 5G, el 6G, es decir, hay unas tecnologías emergentes, incluso podemos añadir otros tipos de tecnologías como la biotecnología, la nanotecnología, ¿no? Que están desarrollándose muchísimo, ¿no? También hay, como digo aquí, mucha exageración también en ciertos avances, también hay mucho marketing, también hay muchos gurús y también se dicen muchas tonterías, ¿no? Es decir, que dentro de los discursos que llegan al público general, pues a veces se exagera algunos elementos, a veces se genera cierta burbuja de expectativas. Bueno, vamos a intentar no llevarnos por esto y vamos a intentar racionalmente llegar a algunas premisas que los expertos tienen sobre esto, ¿no? Bueno, el caso es que también me gusta mucho lo que dice esta señora, Didem Ates, que es una directiva de Microsoft, que ha dicho: creo sinceramente que la inteligencia artificial, el machine learning, que es lo que más llega a la gente ahora mismo, las aplicaciones de machine learning, y la robótica nos obligarán a ser más humanos. A mí me tranquiliza mucho, aunque no todo el mundo piensa como esta señora, que dentro de estas grandes corporaciones hay gente prestando atención a la temática de que esto nos tiene que ayudar o tiene que ser un incentivo para las humanidades, para potenciar ciertas características nuestras y que no permitamos que esta tecnología nos deshumanice, ¿vale? Por lo tanto, me tranquiliza saber que hay personas en estas grandes corporaciones desarrollando esta tecnología que es consciente de que tenemos que reconducirla para que no sea demasiado tarde, ¿no? Fijaros aquí las inversiones que se están produciendo, y esto es alucinante, porque si se está poniendo mucho dinero en algo es porque eso se considera importante por muchos motivos. Por lo tanto, fijaros que en el 2023 se está invirtiendo 538.000 millones de dólares, que serían 538 billions en terminología americana, y fijaros de aquí al 2032, fijaros cómo va la curva. Es decir, que se está poniendo aquí mucho dinero. Y si se está poniendo aquí mucho dinero es que vamos a ver muchos productos, muchos servicios, muchas tecnologías en nuestro ordenador, en nuestros sitios de trabajo, en nuestros hogares, en la administración pública, en los sistemas de justicia, en nuestro smartphone. Por lo tanto, esto nos va a afectar, queramos o no queramos, porque hay mucho dinero, muchas patentes, mucha propiedad intelectual, y esto, pues, aunque no queramos, nos va a llegar. Por lo tanto, esto es un indicador. Y como lo que decía antes también, dentro del mercado militar, la inteligencia artificial también, desgraciadamente, también está subiendo. Por eso, cuidado, porque es verdad que la humanidad ha progresado mucho gracias a las guerras, por desgracia. Por desgracia, son así. Las guerras a veces catalizan muchos cambios, muchas transformaciones tecnológicas. Pues esperemos que no sea necesario que llegue una guerra para que veamos posteriormente a la guerra usos civiles, ¿no? Pero es un indicador. Se está también invirtiendo mucho en inteligencia artificial para la guerra. Y esto no es muy buena noticia, la verdad. Bueno, pues vamos entonces a contextualizar un poco, antes de entrar en algunos aspectos un poco más conceptuales, lo que representa la inteligencia artificial en la actualidad, teniendo en cuenta nuestra historia, ¿no? Y teniendo en cuenta qué es la inteligencia, que no es muy difícil de definir qué es la inteligencia, ¿no? Es la capacidad de aprender y comprender, resolver problemas, eso es lo que dice la Enciclopedia Británica, pero bueno, luego también se puede quizá buscar otros significados un poco más precisos, ¿no? Pero en sentido muy evolutivo, la inteligencia humana es producto de millones de años de evolución, ¿no? A partir de la estructura biológica, cerebral, neurológica de los mamíferos. Por lo tanto, nuestro género, Homo y la especie Sapiens, pues hemos adquirido, ¿no? A lo largo de decenas de miles de años una capacidad simbólica a partir de la cual hemos generado lenguajes, nos hemos podido comunicar de manera más sofisticada, más precisa, y luego hemos generado productos simbólicos, la mitología, la religión, el arte, la literatura, los lenguajes verbales, no verbales, musicales,
matemáticos, informáticos. Por lo tanto, la inteligencia es un constructo evolutivo que tiene su origen pues, en millones de años. Que esto una máquina ahora mismo pueda igualarnos en unos pocos años es tremendo, si lo veis bien. O sea, que unas placas de unos elementos químicos, electrónicos, sean capaces de igualar lo que ha tardado la naturaleza en producir millones y millones de años, es un hecho singular. Pero claro, cuidado, y esto va a ser un poco el fundamento de la discusión que yo quiero abrir. La máquina es, digamos, unión de software y hardware y, digamos, que tiene una potencia de cálculo superior, inmensamente superior a los seres humanos. Pero esto no quiere decir que tengamos que reducir el concepto de inteligencia a capacidad analítica, lógica, matemática. No. La inteligencia humana es mucho más que resolver y analizar en base a un cálculo. Y esto va a ser un poco la clave o la piedra de bóveda de nuestra discusión, ¿no? Por tanto, ¿cómo podemos concluir esta pequeña introducción de la evolución de la inteligencia? Pues la inteligencia es, o hasta ahora era, una propiedad de la naturaleza. Pero ahora, desde hace unos pocos años, también tenemos esa inteligencia compartida con las máquinas usando una definición estrecha o limitada de inteligencia, poder de cálculo, capacidad de computación, que nos ha superado ampliamente. Pero ya estamos compartiendo la inteligencia con máquinas, con robots, ¿no? Por lo tanto, es una propiedad ya compartida entre la naturaleza y los artefactos. Por lo tanto, si veis este gráfico, que me hace mucha gracia, la evolución humana, claro, desde los simios más antiguos, pasando por el Homo sapiens, pues ya algunos filósofos acuñaron el término de Homo videns, porque estamos ya con pantallas, pero el Homo digitalis, este último que ya lo vemos en nuestros adolescentes, en los niños que están ya completamente empantallados, pues va a dar lugar a una sociedad con el riesgo de que estemos ya sumergidos dentro de estas inteligencias robóticas, computacionales, y evidentemente es un salto porque la humanidad no se había enfrentado a esto. Por lo tanto, creo que hay que tenerlo en cuenta que la evolución humana, ahora mismo tenemos que compartir espacio con inteligencias que no son puramente humanas. Lo que pasa es que siempre entendiendo por inteligencia una definición muy estrecha que es la informática, pero como nosotros aquí, yo no soy un ingeniero informático ni un matemático, estoy desde un punto de vista humanista, sabemos que la inteligencia es un concepto mucho más amplio que el mero cálculo matemático y procedimientos lógicos de programación. La inteligencia es múltiple, como luego analizaremos. Bueno, entonces, la duda que nos surge por concluir esta pequeña fase es, ¿está en riesgo el antropocentrismo, es decir, el antropoceno? ¿Está en riesgo la cosmovisión que ha presidido la humanidad desde la modernidad, que es situar al hombre en el centro del mundo? Y ahora parece que tenemos el riesgo de quedar como súbditos de inteligencias más potentes que la puramente humana, que la puramente natural. Por lo tanto, bueno, esto Giovanni Sartori, en su libro Homo Videns, pues alumbra esta idea. Cuidado, que la sociedad, mediante las máquinas y la computación, puede quedar teledirigida. ¿Por quiénes? Por humanos que tengan acceso y que tengan ese poder sobre esa tecnología, o directamente incluso en un escenario más distópico por las propias máquinas, si es que adquirieran unas características ya de superinteligencia suprema sobre el ser humano, ¿no? Por lo tanto, esto ya se veía hace ya muchos años, pero ahora mismo ya hasta los gobiernos ya lo están alertando. Pues por tanto, parece claro que los seres humanos no vamos a poder competir en velocidad de procesamiento de información ni en potencia de cálculo. Tendremos que colaborar. O sea que el escenario más humanista sería, puesto que esto no vamos a poder
por las razones que luego alegaré, no vamos a poder evitar que haya países, que haya grupos que quieran desarrollar la inteligencia artificial y no tiene sentido paralizar el desarrollo de la inteligencia artificial porque tiene muchas ventajas también. Tendremos que colaborar con ellas, tenemos que integrarlas en nuestra sociedad de la mejor manera que podamos. Y esto va a ser un reto, ¿no? Aquí, por ejemplo, Ginny Rometty, que es una empresaria estadounidense que forma parte también de IBM, dice: algunas personas llaman a esto inteligencia artificial, pero la realidad es que esta tecnología nos mejorará. Ella es optimista. Entonces, en lugar de inteligencia artificial, creo que aumentaremos nuestra inteligencia. Por lo tanto, este es el escenario fabuloso, es el escenario al que nos tenemos que dirigir, que la inteligencia artificial sea un instrumento, sea un apoyo de nuestra propia inteligencia. Por tanto, nos potenciará, nos mejorará. Esto no va a estar exento de riesgos que habrá que abordar. Pero esto sería el escenario ideal, yo creo que preservando la inteligencia humana, sin quedar anulados la sociedad humana por unas máquinas, al menos que podamos colaborar con ellas y emplearlas para nuestro beneficio. Claro, aquí nos preguntamos, ¿no? ¿La inteligencia artificial puede ser el Frankenstein del siglo XXI? Bueno, evidentemente es una creación nuestra, originariamente, ya lo es. El tema es que el problema no es tanto la criatura como el doctor Frankenstein, ¿no? Es decir, nosotros. Si no contemplamos las consecuencias que puede hacer la criatura. Entonces, esto es muy diferente de otros problemas a los que la humanidad afronta actualmente. Por ejemplo, no es lo mismo tener un enemigo externo que nosotros no hemos creado, no es lo mismo unas bestias salvajes, no es lo mismo un virus como la pandemia, que sale de la naturaleza, pero nosotros en principio no hemos tenido mucho que ver, pero puede ser que sí. O un fenómeno climatológico adverso, o sea, no es un huracán, no es un maremoto. Esto es algo que nosotros ahora mismo podemos ajustar, podemos regular. Podemos dosificar la manera en que lo vamos a emplear. Por lo tanto, difiere mucho de otros desafíos, por ejemplo, el cambio climático. Pues una vez que está puesto, nosotros podemos intentar mitigar los efectos del cambio climático, pero son procesos muy complejos, ¿no? Nosotros aquí estamos en un momento, ahora estos años, en los que podemos participar en qué queremos que sea la inteligencia artificial, pero igual dentro de 15 o 20 años ya no, porque son fases temporales que en un momento dado ya se cierran y en cuanto surja esa supercomputación y se lo queden unos cuantos, pues ya el proceso sea irreversible. Por lo tanto, estamos en una fase, de hecho, aquí tenéis una imagen, esto ya se está elucubrando, es decir, se está hablando de este Frankenstein de inteligencia artificial, que es un Frankenstein, en el fondo, aquí lo tenéis, un monstruo hecho por muchos, porque lo vamos a hacer muchos, con nuestros datos, cómo alimentamos, si no ponemos ninguna objeción a cómo lo vamos a usar, pues lo vamos a construir entre todos y en un momento dado nos daremos cuenta que vivimos en una sociedad completamente cibervigilada por supercomputadoras y ya no habrá forma de salir, ¿no? Y si eso atenta contra el desarrollo humano o contra los derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, creo que es un escenario, ¿no? Y la pregunta que os quiero hacer, aunque voy a lanzar muchas preguntas, ¿no? En el tiempo que me queda, ¿nos convertiremos en súbditos de un sistema gobernado por máquinas, robots, algoritmos? ¿Queremos esa sociedad de futuro, no? Sabater, y es el libro que también mencionó mi tía Menchi en la última conferencia, decía que la diferencia entre malos y malditos, ¿no? Bueno, pues la inteligencia artificial, igual que pasaría con Frankenstein, no va a ser un ente per se malo, será maldito, porque se va a alimentar de unos datos, de una programación, de unos desarrollos que entre todos hemos construido y estamos retroalimentando. Por lo tanto, más que malo per se, va a ser maldito si va a hacer cosas o no va a servir a nuestras necesidades, a nuestros intereses, a nuestro bienestar. Quizá, bueno, de hecho, también siguiendo un poco el símil de la leyenda judía del golem,
Pues claro, también de alguna manera, si os dais cuenta, cualquier dispositivo electrónico procede de componentes minerales, es decir, viene de la Tierra. El cobalto, el coltán, el silicio. Es decir, al final, todos los componentes, el cobre del cableado, todas las placas de los semiconductores, procede de la Tierra, las tierras raras. Por lo tanto, el golem, la leyenda judía del golem, se aplica totalmente porque es originario de la arcilla y acaba sin alma, no va a tener alma, en principio no tiene conciencia, no tiene alma, pero esto es tierra en el fondo. Todo procede de minas, de litio, las baterías. Por lo tanto, fijaros, hay una empresa de inteligencia artificial que se llama Golem. Qué curioso, ¿no? Pues, y se va a dedicar al procesamiento de lenguaje. Por lo tanto, en el fondo, la leyenda judía del golem no va desencaminada y parece que ha prefigurado un poco lo que nos va a pasar, que es que el golem es esto. Son los dispositivos, la electrónica, porque procede de la Tierra y no tiene alma y se puede volver agresivo. Fijaros esta frase de Ulrich Spitzhofer, que es presidente y CEO de ABB, que como sabéis es una gran multinacional suiza, y dice: los países con la mayor densidad de robots tienen también las tasas de desempleo más bajas, de momento. La combinación correcta de tecnología y humanos impulsará la prosperidad. Claro, estos son un poco lo que se llama wishful thinking, ¿no? En el mundo anglosajón, que es que estos líderes empresariales se ven un poco obligados a mandar mensajes así un poquito demasiado positivos, optimistas. Gestionar esto va a ser muy complicado. La inteligencia artificial en las empresas, en principio, desde el punto de vista de los directivos, va a ser reducir costes. Esto nos da más eficiencia. Por lo tanto, en principio nos va a sobrar gente en las oficinas. Las cosas como son. Por lo tanto, que se haya dado la curiosidad o la casualidad o el hecho de que en los países líderes de esto, ahora mismo, no se haya notado un desempleo por efecto de la inteligencia artificial, no quiere decir que en cuanto esto esté ya totalmente difundido y se haya ya instalado en todas las empresas, en todas las organizaciones, vaya a seguir en la misma tendencia, ¿no? Pero en principio no hay que hundirse y este debe ser el objetivo, que el desempleo que genera la inteligencia artificial se reenvíe a los nuevos empleos necesarios para pues, potenciar otras capacidades, otras necesidades, ¿no? Y aquí el tema que me surge es, ya que no vamos a poder evitar que llegue la inteligencia artificial, tenemos que analizar bien los pros, los contras, el grado en que hay que regularlo y cómo lo vamos a integrar en nuestras vidas de manera armónica. Siempre, y aquí es un poco esto es un poco el principio de mi conferencia, siempre desde una visión antropocéntrica, es decir, que es la visión que además la Unión Europea está promoviendo. Y esto estamos de enhorabuena, el hecho de ser españoles y europeos, porque en la Unión Europea esto lo tienen muy claro. El reglamento de inteligencia artificial que va a estar aprobado el próximo año reconoce la visión antropocéntrica, es decir, esta tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio para nosotros y nosotros somos el fin de esta tecnología. Por lo tanto, afortunadamente esto no se tiene muy claro ni en Estados Unidos ni en China. Esta simpleza que os acabo de decir no se tiene muy claro en los dos países que más dinero invierten. En Europa no invertimos relativamente poco, pero este principio lo tenemos muy claro. El tema es, ¿vamos a ser capaces de convencer a Estados Unidos y a China de que recojan en su legislación, en su regulación, en sus estándares, la visión antropocéntrica? Es decir, que nosotros somos los destinatarios de la inteligencia artificial y que las máquinas no van a estar al servicio solamente de unas empresas, de unos gobiernos, sino que es para toda la sociedad. Bueno, esto obviamente, esta visión antropocéntrica es una herencia del legado de la filosofía, bueno, del pensamiento clásico, judio-cristiano, de la filosofía grecolatina. Por lo tanto, esto no viene de la nada. Otros países, otras zonas del mundo no han recibido estas herencias y no consideran que esto sea una prioridad en sí mismo. Tendrán otras prioridades. Por lo tanto, aquí en Europa, al menos, tenemos este principio bastante claro.
Sebastian Thrun, investigador de inteligencia artificial de Stanford, dice que nadie lo expresa de esta manera. Dice, pero creo que la inteligencia artificial es casi una disciplina de humanidades. Es realmente un intento de comprender la inteligencia y el conocimiento humano. Esto es también una frase que quería yo realzar porque no es muchas veces lo que se intenta proyectar con esto. Pero esto no es solamente un dominio. O sea, cuando veáis que los informáticos, y no es por atacar a los informáticos, porque habrá informáticos aquí y tecnólogos, ¿no? Y yo soy muy pro tecnología, pero que esto solamente pueden hablar los científicos tecnológicos o los programadores. No. La inteligencia artificial, en cuanto a inteligencia, podemos hablar todos. Todos aquí tenemos capacidad inteligente. Y todos los seres humanos, todos los Homo sapiens sapiens, por ser sapiens, tenemos capacidad de inteligencia. Otra cosa es que la empleemos. Desgraciadamente, viendo el mundo, se emplea más bien poco, pero potencialmente hay capacidad de inteligencia. Por lo tanto, todo el mundo debería estar dispuesto a participar en los debates desde el lugar que ocupe, desde la profesión que tenga. Estéis jubilados, no estéis jubilados. Esto no es solamente un ámbito de las facultades de computación, de las ingenierías. No podemos permitirnos que de esto solamente hablen ingenieros, matemáticos, programadores, informáticos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Tienen que hablar los lingüistas, tienen que hablar los psicólogos, tienen que hablar los sociólogos, los juristas, los economistas y también los artistas y también los escritores y también cualquier persona que quiera aportar desde su ámbito de conocimiento. Aquí está todo el mundo involucrado, ¿no? De hecho, el famoso Yuval Harari, que no es un demonio de mi devoción, por decirlo así, ha dicho, porque él dice cosas que son profecías un poco que se van a cumplir, ¿no? Porque tampoco es muy difícil, ¿no? Pero está claro que vamos hacia una división de clases entre los humanos que incorporen inteligencia artificial porque pueden, porque quieren, porque tienen acceso y poder para hacerse con esa tecnología, y los humanos de países desfavorecidos, de grupos sociales desfavorecidos, que no tengan acceso a esta tecnología. Vamos a una división de clases, como antes había división de clases en la época feudal, o sigue habiendo, en cierto modo, clases sociales en función de renta, de conocimiento, de acceso a educación superior. La siguiente brecha social va a ser entre los seres humanos que incorporen estas tecnologías porque puedan adquirir esas tecnologías, servirse de ellas, y las organizaciones o grupos sociales que no tengan acceso a eso. No es muy difícil prever que vamos a atisbar en las próximas décadas una brecha social. Y efectivamente, un riesgo que hay es que la democracia, tal como la tenemos planteada, pues la tendremos que cambiar para hacerla más participativa en ámbitos en los que ahora mismo no tenemos mucho, más allá de votar cada X tiempo y tener acceso, ¿no? a estar en un censo electoral, porque tampoco es, reduciéndolo mucho, la democracia que nos presentan es esta, una más participativa, porque es que si no, la inteligencia artificial podría reemplazar también decisiones gubernamentales, decisiones empresariales. En fin, que también aquí hay elementos políticos en juego, ¿no? Y yo aquí me pregunto, ¿será necesario un organismo supranacional unas Naciones Unidas sobre inteligencia artificial? Bueno, precisamente esta semana, yo había hecho esta pregunta antes de esta semana, pero es que esta semana ha habido un dirigente en la cumbre esta de Londres que os he dicho, que se ha referido a que hay que hacer lo mismo que con el cambio climático. Y igual que en el cambio climático hay un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, que os sonará de las noticias, etcétera, hacer algo parecido, similar con la inteligencia artificial. Es decir, una especie de comité de expertos que hagan recomendaciones en las que también la sociedad pueda participar, que los gobiernos se tengan que guiar por esto. Entonces, bueno, puede ser una solución. También más ambicioso sería hacer una declaración universal de derechos y obligaciones de las inteligencias artificiales o de los propietarios de estas tecnologías, que tengan unos derechos, pero también unas obligaciones, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a ver, quizá no inmediato, pero ya poco a poco se está viendo, ¿no? Gray Scott, un filósofo y artista especializado en filosofía de tecnología, dice lo siguiente, que también lo quería yo, porque hace muchas preguntas, y dice, la verdadera pregunta es, ¿cuándo redactaremos una carta de derechos de inteligencia artificial?
¿En qué consistirá eso? ¿Y quién decidirá eso? Bueno, la Unión Europea poco a poco está regulando la inteligencia artificial. Luego, si da un poquito de tiempo, en el turno de preguntas, diré un poco cuáles son los principios o cuál es la inspiración que tenemos que exigir de nuestros representantes políticos que lo tengan en cuenta a la hora de regular la inteligencia artificial, ¿no? Pero lo primero de todo es la definición. Yo creo que lo que hay que cambiar en principio es la manera de aproximarnos a la inteligencia artificial. Y es que la definición de la RAE, de la Real Academia Española, para mí es muy insuficiente. Y esto ya es, aunque parezca una tontería, que es una definición de un diccionario, tiene una impronta que requeriría un replanteamiento, porque dice, disciplina científica, bueno, podría ser también un ámbito social o un ámbito de pensamiento, ¿no?, que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. O no. Podría ser en función de animales o de otras cosas. Pero como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Razonamiento lógico. Cuidado, el ser humano no solamente se comporta por razonamiento lógico. Por lo tanto, la definición de la Real Academia Española parece que lo ha escrito alguien de este ámbito, más científico, técnico, más un tecnólogo. Pero cuidado, es que la mente humana no solamente opera o funciona con pensamiento lógico. De hecho, la mayor parte de nuestros días operamos con intuiciones, imaginaciones, recuerdos, el inconsciente, los sueños, los miedos, el marketing que nos bombardean, los prejuicios. Por lo tanto, no actuamos, no nos relacionamos solamente con reglas lógicas. Por lo tanto, cuidado con esto porque la inteligencia artificial, si realmente quiere atender a lo que nosotros somos, no puede operar con procedimiento puramente lógico. La inteligencia es razonar, pero es mucho más que razonar. ¿Por qué? Pues porque en la mente se hibridan, se combinan procesos complejos, racionalidad, emotividad, la memoria, la imaginación. Por lo tanto, aquí lo que debería aplicar es un poco lo de Howard Gardner, ¿no?, el concepto de las inteligencias múltiples, que luego me referiré un poquito más, ¿no? Yo creo que nosotros no nos relacionamos, y además yo creo que es una evidencia, ¿eh? No haría falta casi recurrir a un experto que nos lo confirme o una prueba científica. No nos relacionamos solamente por coste-beneficio. Sí en muchas cosas y por lo general hacemos un cálculo orientativo cuando hacemos algo, iniciamos una actividad, del coste y beneficio. Pero también hay elementos empáticos, altruistas, mutualistas. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo que hay? Que la inteligencia artificial quede secuestrada por cartesianos, por gente que divide el dualismo cuerpo-mente, ¿no?, como si fuesen dos relaciones diferentes, ¿no? Y en un afán de programar, de robotizar, de calcular. Bueno, esto es un método que nosotros tenemos de funcionar, pero no es solamente el único método, ¿no? Por lo tanto, cuidado, porque Descartes, desde luego, fue un gran filósofo y desarrolló unas grandes ideas, pero no podemos ser racionalistas en esto. Tenemos que ser... Ha sido superado, afortunadamente. Tampoco por su prolongación, el neopositivismo de la escuela o del Círculo de Viena, con ese afán de formalizar el lenguaje, como si el lenguaje humano, el lenguaje natural, pudiera traducirse en unos y ceros, en un lenguaje de programación. Obviamente, el lenguaje presenta estructuras sintácticas que pueden formalizarse, modelizarse, pero el lenguaje, por su propia forma y situación, tiene unas cargas semánticas, actorales, el lenguaje no verbal, las ironías, las alegorías, las metáforas, el pleonasmo, tiene una cantidad de carga que no es puramente sintáctica, que hay que estar en el lugar, en el contexto para entenderlo adecuadamente. Y por tanto, si queremos hacer inteligencias artificiales basadas en lenguaje, no es simplemente descomponer un lenguaje humano escrito nuestro a números y ceros y programarlo y reprogramarlo. El lenguaje humano, cuando hablamos, decimos muchas más cosas que las propias que están en los sintagmas, en la morfología del propio lenguaje, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado con dejarnos llevar por ese afán cartesiano, neopositivista lógico, del formalismo del lenguaje, ¿no? Porque estaríamos reduciendo al ser humano
a unas funciones que son ciertas, pero que no son únicas, ¿no? Por lo tanto, esto es un punto clave de todo. De hecho, aquí os enseño la estampa 43 de los Caprichos de Goya, que bueno, la habréis visto en muchos lugares, ¿no? Que es: el sueño de la razón produce monstruos. Es que el racionalismo llevado al extremo nos puede, de alguna manera, nos podría generar también esas fantasías, ¿no? Que también pueden tener su origen en desarrollos racionales que pueden ser plausibles en un momento dado, pero cuya evolución puede darnos, ¿no? Bueno, es una idea, es una metáfora que os quería yo compartir simplemente para que veáis que estas cosas, de alguna manera, hay precursores de estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, también no podemos perder de vista otra cosa que dicen los grandes expertos en inteligencia artificial con planteamientos humanistas, y es que nuestra inteligencia, obviamente, está conectada con nuestra estructura bioquímica, cerebral, orgánica, anatómica, y esto ya implica que nuestra propia inteligencia y nuestra racionalidad es dependiente de variables, de situaciones que tienen que ver con la física y la bioquímica de nuestro propio cerebro, de nuestro sistema neurológico, hormonal. Esto no lo van a tener las máquinas. Las máquinas no tienen unas estructuras físicas, biológicas, bioquímicas. No se cansan, se pueden apagar, pero no se cansan. Nosotros nos cansamos y, por tanto, pensamos diferente cuando estamos cansados o cuando estamos estresados. Hay que tener en cuenta esa relación entre las inteligencias naturales y las inteligencias artificiales o maquinales. Por lo tanto, esto hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y luego está el ejemplo de que los seres humanos somos seres sociales, porque tenemos lenguaje y nos comunicamos pues gracias a esa capacidad locutiva que tenemos. Y esto es muy importante porque el lenguaje no tiene simplemente una función de utilidad, también tiene una función artística, tiene una función retórica, y cuando queremos expresar ideas y pensamientos, pues van también junto con otros elementos, por ejemplo, las propias figuras literarias, ¿no? Que antes refería, ¿no? La alegoría, la metáfora, la ironía, la paradoja. Esto todavía los modelos de lenguaje que se están desarrollando mediante Machine Learning están fallando mucho en estas cosas. En los prompts que tú introduces, cuando yo he hecho experimentos, a veces no te entiende ese doble, porque hay que vivir mucho tiempo en un país, conocer incluso los acentos, la idiosincrasia de un país para entender muchas expresiones, ¿no? Entonces, ¿esto se podrá entrenar por una inteligencia artificial? Sí, se podrá entrenar, pero que lo pueda desarrollar una inteligencia artificial tal cual, de momento presenta dudas, ¿no? El juego de los epítetos, las sinestesias, el pleonasmo, la perífrasis, la elipsis y los contextos en los que se producen nuestras relaciones, que no son puramente bidireccionales. A veces te está escuchando otra persona y tú cambias un poco la expresión o cosas, ¿no? El lenguaje no verbal también es importante. Por lo tanto, si queremos plantear una inteligencia artificial humanística, tenemos que entender el ser humano en su sentido amplio, rico, en el que funcionamos. Por ejemplo, el lenguaje diplomático. Diplomacia viene de diplom, ¿no? Que es la doblez de ese documento que llevaban los emisarios de los reyes, ¿no? Esa doblez, en el fondo, es el doble sentido de las palabras, ¿no? Las inteligencias artificiales han hecho experimentos con modelos de lenguaje y todavía no captan del todo esas sutilezas que muchas veces, esos dobles juegos, ese juego del doble lenguaje, todavía le falta mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto ya lo sabían los griegos, ¿no? El ser humano es persona, y el ser humano, en cuanto que persona, también es en cierto modo personaje. Las máscaras era el prosopón, era la persona, ¿no? Nos personamos en derecho. Yo, como jurista, cuando vemos derecho procesal, tú te personas en el procedimiento a través de un procurador y un abogado, ¿no? Te personas. Es para llevar una acción. Por lo tanto, nosotros somos el yo, ese yo, pero también hay un ente consciente que está detrás del yo. El yo puede cambiar, hay yos múltiples en función de los interlocutores. Por lo tanto, a nivel psicológico, esto es mucho más profundo. La máquina puede desarrollar una personalidad, puede ser, bajo unos patrones,
podría haber máquinas con diferentes personalidades, pero ¿tendrá un ente psíquico consciente detrás de esas reglas operativas, de esos códigos? De momento, que sepamos, no han desarrollado una consciencia las máquinas. Y lo más seguro, aunque sobre esto hay varias hipótesis y hay un grupo de expertos que hicieron un informe en septiembre que han dicho que no descartan, o sea, no se puede descartar que unas máquinas puedan desarrollar consciencia, pero de momento, de las 14 variables que dijeron en septiembre que tiene que cumplir para entender que pueda haber una conciencia, de momento no se cumplen bastantes. Por lo tanto, de momento, aunque se puede trabajar bajo hipótesis, es difícil entender que las máquinas, que las computadoras puedan llegar a tener una consciencia, ¿no? El caso es que nosotros, al menos, sí que tenemos autoconsciencia. Todos somos conscientes de que estamos aquí. Quizá haya dificultades para descubrir en otro si realmente es autoconsciente, pero desde luego nadie nos podrá negar que nosotros somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto porque las máquinas, obviamente, podrán desarrollar formas diferentes en función del entrenamiento de datos que tengan. Cada máquina, cada software podrá desarrollar unas habilidades, unas capacidades en función de esas bases de datos, de esos campos semánticos, de la interacción con humanos, con otras máquinas, pero es difícil que puedan desarrollar, o al menos no se puede descartar, pero parece harto improbable que desarrollen autoconciencia. Y aunque desarrollaran autoconciencia, sería muy complejo llegar a demostrar que tienen autoconciencia, ¿no? Por lo tanto, simplemente apuntar a este tema de que el ser humano, la inteligencia humana, en un sentido amplio, extenso, es mucho más rico de lo que se nos quiere también inferir por otro lado, ¿no? Y bueno, aunque yo tenía más cosas para comentar, no sé cómo voy de tiempo, Rosa. Como 10 minutitos. 10 minutitos más, vale. Pues fijaros, voy a terminar con un apartado y paso a las conclusiones, porque tenía un apartado que puedo igual complementar en el turno de preguntas, porque también me interesa mucho que podamos discutir, ¿no? Hay muchos modelos sobre cómo debería construirse una inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y esto además me lo ha dicho colegas que son informáticos y son gente que está trabajando en esto, en principio hay muchas maneras de enfocar y de construir inteligencias artificiales. Por lo tanto, que no nos vendan algunas corporaciones que esta tiene que ser la inteligencia artificial y que no caben otros planteamientos. ¿Por qué? Pues porque se basan en modelos y los modelos de una inteligencia artificial son representaciones simplificadas de una realidad que se define a priori y sobre la cual se van introduciendo datos. Por lo tanto, en principio, los modelos se pueden configurar porque son representaciones aproximadas de una realidad que se quiere estudiar, que se quiere analizar en base a unos datos. Y al mismo tiempo, los algoritmos, que son códigos, las reglas que tiene que seguir, ¿no? un sistema, pues están orientados a resolver un problema. ¿Vale? Pero lo mismo que puede resolver un problema, puede resolver otro, o con otro enfoque, o teniendo en cuenta unas ciertas variables, ¿no? Por lo tanto, se pueden estimar variables de unos parámetros que se predeterminen, por lo tanto, se pueden ajustar. Por lo tanto, la inteligencia artificial no es simplemente una imposición. Debemos participar, tenemos que exigir transparencia parcial, siempre que se pueda, a esos algoritmos, saber cómo nos pueden influenciar. En Estados Unidos ya hay una demanda colectiva contra empresas informáticas porque se ha detectado que muchos jóvenes han detectado enfermedades mentales por el uso de ciertas aplicaciones móviles que al parecer usaban una inteligencia artificial muy débil, pero efectivamente te generan una adicción o te pueden generar un cierto trauma y eso sostenido en el tiempo durante meses o años, pues puedes desarrollar una enfermedad mental. Por lo tanto, mucho cuidado porque esas adicciones, esa impulsividad que nos pueden generar las máquinas, pues tiene que ver un poco con cómo se han configurado, con qué fin, marketing, engancharnos, gastar, consumir una serie de servicios, pero realmente un algoritmo es muy sencillo. Parte de un problema. Por ejemplo, aquí os he puesto un juego muy sencillito para que veáis que se puede cambiar todo. El problema es la caja roja. El juguete no funciona. Tenemos un problema.
la primera comprobación que va a hacer ese algoritmo es, ¿está encendido? Si no está encendido, habrá que encenderlo. Caja verde. Se enciende, funciona, solución del problema. Pero el algoritmo, si está encendido y sigue sin funcionar, el algoritmo ejecuta otra regla y busca, ¿tiene pilas? Identifica si ese dispositivo, esa máquina tiene pilas. ¿No tiene pilas? Ejecuta la orden para colocar pilas o para recargar la energía y funciona. Resuelto el problema. Pero ¿tiene pilas y sigue sin funcionar? El algoritmo va a buscar la otra solución, que es comprar otro juguete. Bueno, pues que veáis que un algoritmo se puede cambiar, se puede modificar en función de las necesidades que nosotros tengamos, que es que al final el juguete funcione, ¿no? Ya sea encendiéndolo, ya sea cargando la electricidad, las pilas, o comprando un nuevo juguete. Pero cada uno tiene sus pros y sus contras, puede tardar unos tiempos, puede haber humanos que prefieran una solución, otros humanos que prefiramos otra solución. Eso requerirá consensos, requerirá deliberación, requerirá participación, y si nosotros no estamos, se nos van a imponer por las grandes corporaciones, por los gobiernos. Por lo tanto, que sepáis que detrás de un algoritmo hay mucha política en la que, política comercial, política gubernamental, lo que sea, pero que hay mucha que nos podemos involucrar y deberíamos involucrar, ¿no? Al menos que algo sea transparente, pues debemos exigir transparencia, neutralidad, privacidad en todas estas operaciones, ¿no? Cuando estemos involucrados nuestros intereses, nuestros derechos, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es el reto? Pues el reto va a ser los modelos más probabilísticos, ¿no? En los que ya la máquina tiene aprendizaje autónomo y, por tanto, el resultado es en términos de probabilidad. En función de la capacidad de autoaprendizaje que tenga la propia máquina, ¿no? Aquí hay grandes modelos basados en las redes, obviamente, neuronales, cómo funciona nuestro cerebro, y esto es una maravilla, ¿no? Lo que hay aquí detrás. Esto quizá lo tendría que explicar o lo debería explicar un neurocientífico, pero siempre acompañado también de humanidades, ¿no? De psicólogos humanistas. Y finalmente, ya luego paso a las conclusiones, ¿no? El modelo al que nos podemos acercar, ¿no? Que es un poco ese modelo futurista que podría ser ciertamente distópico, que es el que propone Ray Kurzweil, que no sé si lo conocéis. Él es un transhumanista y él dice que la tecnología nos tiene que ayudar a superar a la naturaleza humana. Tenemos que saltar de especie, tenemos que abandonar el Homo sapiens y superarnos mediante biohacking, es decir, hackearnos nuestros cuerpos, la biónica, la nanotecnología, y dice que la inteligencia artificial va a ser el catalizador. No hay que esperar ya miles o cientos de miles de años para que nosotros desarrollemos por selección natural ciertas cualidades y capacidades. Eso tarda mucho, la biología tarda mucho en generar evolución. La inteligencia artificial nos lo va a dar rápido, porque puede hacer simulaciones, estimaciones, análisis predictivo y nos puede dar las mejores fórmulas para acometer la modificación del genoma, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues él ha dicho, aunque ha cambiado, si le conocéis y le seguís, yo le sigo desde hace ya muchos años, ha cambiado sus escenarios futuristas, pero él dice que en el año 2029, aunque luego, leyendo entre líneas, luego dice 2045, o sea que también entre el 2029 y el 2045 dice que él cree, ojo, él fue ingeniero de Google, y ha trabajado con la computación de Google, que tiene inteligencia también cuántica, tiene computación cuántica, y él dice, tendremos computación que será indistinguible de la inteligencia humana. Por supuesto, ya nos ha superado en potencia de cálculo, pero en los demás factores puede ser que nos supera. Y dice que en términos del test de Turing, por si alguno no lo sabe, el test de Turing es básicamente una prueba que inventó Alan Turing, en el que, haciendo preguntas a una inteligencia informática y una inteligencia humana, sería indistinguible. El entrevistador no podría saber, sin saber quién hay detrás de una habitación, si hay una inteligencia humana o una inteligencia artificial. Pues bien, si supera el test de Turing, él dice que ya estaremos en el momento de la singularidad, en el momento en que ya nos han ganado las máquinas. Y a partir de ahí, exponencial. El cambio sería exponencial, con lo cual la segunda mitad del siglo XXI será tremendo.
Será espectacular según las predicciones de este ingeniero transhumano. Él está deseando que eso ocurra. Está deseando. Y cuanto antes mejor. Lo que pasa es que es verdad que si no regulamos todo, él igual no. Él dice que además, también es verdad que este personaje es bastante curioso, que toma también como 30 o 40 pastillas al día, con vitaminas, él está en la superlongevidad, ¿no? Él quiere no morirse, etcétera, ¿no? Entonces está con unos biohackeos, con unas experimentaciones, ¿no? Entonces dice que la inteligencia artificial nos va a dar un futuro maravilloso. Y él ha escrito 2 libros, fijaros el atrevimiento, que es muy interesante, son libros muy sugerentes. La edad de las máquinas espirituales. Él sí que cree que la inteligencia artificial va a desarrollar conciencia, espíritu, alma. Lo va a desarrollar. Es decir, que el golem, que en principio nace sin alma, va a desarrollar un alma, un espíritu, o sea, un yo, un ente. Sinceramente, yo soy bastante escéptico de esta, pero que sepáis que hay ingenieros en Google, igual que antes me he referido a varias personas en Microsoft, en IBM, que son humanistas y quieren preservar las cualidades y nuestras capacidades en tanto que humanos, también hay otras personas con posiciones de gran liderazgo que opinan que la fase es el transhumanismo para llegar al posthumanismo, superar la naturaleza humana. Totalmente. Y saltar, ¿no? Saltar y abandonar las referencias puramente humanas, ¿no? Bueno, simplemente que lo sepáis y ya voy a terminar con las... Tenía muchas más cosas para enseñaros y para tal, pero bueno, no me da tiempo a todo y voy a pasar a las conclusiones. Y ya abrimos un poquito también, si queréis, un debate. Unas conclusiones muy sencillitas, muy sencillitas. La primera, el enfoque ético y humanista para la inteligencia artificial para mí es necesario. ¿Por qué? Porque el coste de no hacerlo, el coste de no tener una visión ética humanística en este tema en concreto, en todos, pero en este tema en concreto, podría ser fatal, en el sentido de que podría ser irreversible. Y además, teniendo en cuenta que esta semana, hoy es jueves, pero hemos tenido la semana que hemos tenido con la orden ejecutiva de Biden, la declaración de Hiroshima, bueno, la creación de la cumbre de Londres de inteligencia artificial y la adopción por el G7 del proceso de Hiroshima sobre inteligencia artificial, que esta semana, o sea que encima nosotros estamos a jueves, no sé mañana qué pasará, pero esto es muy importante. Y estamos de buena noticia, ¿por qué? Pues porque en la Unión Europea al menos el principio antropocéntrico, el principio de que nosotros somos el centro de esta tecnología y que la tecnología es un medio y no un fin en sí misma, lo tenemos claro sobre el papel, que esto ya es bastante. Segundo, estamos en una fase de transición muy dinámica, con tecnologías muy polifacéticas, poliédricas. Bueno, el caso es que va a ir madurando el sector. Ahora mismo estamos en una fase de disrupción, irán madurando, irán cristalizando, consolidándose esas tecnologías. Pero en 10 o 20 años, si no hemos regulado, no hemos cambiado el sistema educativo, no los hemos hecho también sostenibles a nivel de consumo eléctrico, etcétera, o sea que hay otras variables, pues puede estar tarde. Por lo tanto, creo que ahora mismo tenemos la obligación como ciudadanos de exigir a nuestros representantes políticos que en vez de estar perdiendo el tiempo con tonterías, como muchas veces están perdiendo el tiempo, presten atención a los problemas presentes y futuros, que es este. Entre otras cosas. Porque además una inteligencia artificial bien programada, bien operada, nos puede dar muchas soluciones para problemas reales de cómo gestionar un presupuesto, economías domésticas, diagnóstico médico, muchísimas cosas utilísimas, ¿no? Por lo tanto, que lo hagamos bien y ya. Estamos todavía, por tanto, jugando con una tecnología inmadura y el tema es, la tecnología es inmadura y nosotros somos suficientemente maduros para poder regular, exigir, intervenir en este campo, participar o no. Porque si se junta tecnología inmadura y seres humanos inmaduros con capacidad inteligente pero sin emplear la inteligencia, el combo es, desde luego, fatal. Y por tanto, el progreso sin dirección acabará en caos, acabará en una regresión, ¿no? Por lo tanto, la última pregunta ya que lanzo es, ¿somos conscientes de que una inteligencia artificial descontrolada y desregulada, junto con posibles conflictos bélicos, el cambio climático, la lucha de recursos, podría contribuir a la extinción de la especie? Bueno, el algoritmo, y aquí termino con una frase muy interesante, ¿no? Que es,
los algoritmos sin humanidad nos llevará a un barbarismo digital, ¿no? Por lo tanto, está en nuestra mano un enfoque o proponer y trabajar un enfoque ético y humanista, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, muchísimas gracias por... Madre mía, Pablo. No sé si me he ido un poco de tiempo. Me ha quedado la mitad de la conferencia sin dar, ¿eh? Pues menos mal, porque nos hubieran metido un miedo. Bueno, muchas gracias. Uf, chicos, a ver, ¿qué decimos a Pablo? A ver, a mí se me ocurre, así sobre la marcha, que en realidad lo que tendríamos que hacer las personas desde la educación, desde la cultura, desde todos los ámbitos que son específicamente humanos, pues es potenciar esos aspectos, que por ahora las máquinas están al rinchi, por ahora. Y luego la segunda cosa que a mí se me ocurre es que realmente tenemos que desarrollar un espíritu crítico a lo bestia, porque en cualquier momento lo que vemos, lo que oímos, imágenes, audios, cualquier cosa, puede ser algo que esté creado artificialmente y que detrás de eso no esté la persona, como la foto esa del Papa, Bueno, todas estas cosas. hay inteligencias artificiales que han hecho ya películas, y documentales. De hecho, yo asistí a un pequeño corto de 5 minutos que lo había generado todo la inteligencia artificial bajo unos parámetros, pero te había generado una película, una pequeña película, muy, muy bonita y muy bien hecha. Sí, sí, sí. Sí, bueno, por contestar un poco a tu reflexión, Rosa, yo diría que efectivamente lo que muchos psicopedagogos están enfocando esto, para mi gusto, de forma muy acertada, en lo que, como no vamos a poder ganar a las máquinas prácticamente en las tareas más operativas de cálculo, de procesamiento de información, lo que habrá que potenciar es en lo que las máquinas no tengan o no puedan hacer. O sea, en eso va a ser la educación real, va a ser focalizar la educación de los niños y también de los mayores en aspectos, en cualidades, en capacidades, habilidades que una máquina tenga muy difícil emular, imitar o superar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la empatía, con las cualidades emocionales, la inteligencia espiritual, la introspección, la meditación, esos ámbitos realmente humanos, de los propios, es operar con o sea, trabajar, reforzar los sentimientos morales, porque las máquinas, de momento, parece que eso no lo tienen vetado, o sea, en principio parece que no desarrollan autoconciencia, no desarrollan esos aspectos. Por lo tanto, la educación focalizada en temas artísticos, cualquier actividad puramente artística, aunque es verdad que la inteligencia artificial genera, es un gran reto, porque no hay creador, salvo que asumamos que puede ser creadora, pero en principio son procesos lógicos que generan una creación. Pero nosotros como seres humanos sabemos que tenemos esa capacidad creadora. Pues, por tanto, todos los aspectos éticos, morales, espirituales, artísticos, todo eso en principio la máquina lo puede imitar, pero nosotros tenemos ese sello de originalidad, de autenticidad, y creo que ahí es donde tiene que encaminarse la educación, y creo que hay mucha gente también trabajando en esto con gran acierto. Sí, sí, sí. La filosofía y la creación de valores humanos, yo creo que ahora es como más necesaria que nunca. Porque antes podías estar en contraposición con personas que tuvieran unos valores que no fueran los tuyos, que fueran unos valores de otro tipo. Pero es que ahora estás, es que va más allá. O sea, es que es complejo el tema, muy complejo. Uf. Sí, sí, sí. Madre mía. Pero habéis hablado de la educación. Yo creo que también tendríamos que incidir en la necesidad de que a nuestros niños y a nuestros jóvenes desde ya se les empiece a preparar para lo que les viene de cara a la inteligencia artificial y decirles, chavalicos,
aparte de que os hagan un trabajo con el programa HV, tenéis que desarrollar un espíritu crítico basado en vuestra propia información, para que no siempre os creáis lo que esa maravilla que es la inteligencia artificial os va a aportar. ¿Y por qué? Pues porque esa inteligencia artificial, si como tú has dicho, va a estar en manos de unos pocos, pues yo estaba pensando, me ha venido a la memoria algo muy terrible, que es ese mundo feliz de Huxley, en el que si la inteligencia artificial está en manos de una minoría, que son los que van a controlar esa inteligencia artificial con unos fines económicos, políticos, etcétera, que se nos van a escapar a la mayoría de los que no disponemos de esos instrumentos de inteligencia artificial, pues esa brecha entre las clases sociales va a ser tremenda. Totalmente. Porque el mundo va a estar en manos de esas minorías que controlen la inteligencia artificial y los demás pues seremos meros epsilones de estos al servicio de ese grupo minoritario. Fijaros cómo ha cambiado nuestra vida con Internet o con los teléfonos móviles o con la ofimática doméstica desde mitad de los 90, que en el fondo es antes de ayer en términos históricos. Fijaros lo que ha cambiado el mundo en apenas 25 o 30 años. Fijaros a 15, 20, 30 años lo que va a cambiar, ¿no? No hemos visto ni el comienzo. Y no hemos reaccionado. Estamos reaccionando. Esta semana al menos sí que hemos reaccionado. Sí. Esa literatura. Sí. Yo me siento más cartesiano. Lamento discrepar en la base de ti. Es decir, el ser humano es bioquímica. Sí. Bioquímica, como el golem. Aunque no te guste, también hacemos de la tierra, también tenemos fósforo, calcio. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y crean el razonamiento. Por supuesto. Y el razonamiento es acumular datos en la memoria, utilizar silogismos lógicos, Bárbara Celar, en Darío, y todos los que hemos estudiado en filosofía, y sacas un pensamiento propio, tuyo, que no es universal, es tuyo, lo que te define a ti como persona individual. Luego tienes emociones y otra forma de razonamiento. No son razonamiento. Las emociones los tienen los perros, los tienen los animales. Vienen del cerebro reptiliano. Sienten odio, sienten hambre, sienten enfado, sienten agresividad, sienten amor, sienten amparo, sentimientos, como los tenemos nosotros, pero llamamos inteligencia. Bueno, es que precisamente Gardner, claro. De que somos muy superiores, tanto que somos incapaces de que haya otros que puedan superarnos en algún efecto. Los cartesianos tenemos una visión del hombre bastante mediocre, porque no nos fiamos tanto del deber ser, sino de lo que vemos. Si tú miras la historia de la humanidad, predicáis ética, que hay que enseñar más ética, decía Rosa, y más valores. ¿Dónde está la ética en esta sociedad? Y en Europa, y en el mundo mundial, ¿me puede decir, vamos a más ética? Y podemos decir qué machotes somos los europeos con nuestros valores, con nuestros valores de derechos humanos, que los estamos machacando cada día y que además son de goma. Es decir, vamos, yo, sinceramente, el ser humano es un ser muy mediocre y espero que sea fácilmente superable por una inteligencia artificial que sea un poquito más lista que eso. Sí, yo entiendo esta manera de enfocar, porque además uno pone las noticias y ve el mundo, pues nos surgen el escepticismo. Y he dicho antes que no hay que confundir. Somos Homo sapiens sapiens, tenemos esa capacidad cognitiva, intelectual, intelectiva, pero no quiere decir que la empleemos. De ahí hay un salto. El reto para mí educativo es que todos seamos capaces, o que la mayor parte de humanidad, y por eso en el sentido también universal, de poder desarrollar, perfeccionar esa inteligencia que connaturalmente, porque está en nuestros genes, está inserta. Pero yo creo que por eso que es muy bueno, pues aquí ponía yo el cuadro de las 8 inteligencias, ¿no? Esa inteligencia plural
de Gartner. Yo creo que si nos focalizamos en ese concepto estricto de inteligencia, que es útil para muchas funciones, pero yo creo que, claro, de este enfoque que tenéis aquí, la lógica matemática y la lingüística verbal serían unos, pero claro, también hay inteligencia corporal, ¿no? Lo que llama kinestésica, musical, interpretativa o interpersonal. Sí, Comunicación no verbal. por supuesto. Bueno, musical, verbal, bueno, sí. gestual, hombre. Sonora sí, pero bueno, sí, pero yo no conozco ningún perro capaz de componer como Bach. Estamos de comunicación no verbal, no verbal. Bueno, la musical es una inteligencia múltiple. Para ellos, Sí, ¿no? Sí, pero a nivel... Sí, sí, sí. Pero... Tanto, tú mismo has dicho, cuando decía, bueno, es que el ser humano, un ser humano tan inmaduro, todavía tan inmaduro, ¿cuántos miles de siglos vas a esperar para que seamos capaces de madurar algo más? Si ya todos los griegos claro, ahí ya está el dijeron reto. todo lo que ya no decimos nosotros, y ya han pasado ya 30 siglos. ¿Qué esperamos? ¿30 siglos? A ver si maduramos. Bueno, yo creo que ha habido avances notables, ¿eh? Ha habido tecnológicos y reflexivos y literarios y de planteamientos, yo creo. O sea, yo no creo que haya que ser un pesimista antropológico, que puede ser una posición, ¿eh? Un pesimista antropológico, pero eso nos llevaría quizá también a ciertos extremos en cuanto a qué hacer con la inteligencia artificial. ¿La adoptamos, la abrazamos porque nos va a potenciar y vamos a salir de este infierno actual? ¿O la prohibimos total porque es que va a ser todavía peor? La inteligencia artificial con humanos... Es decir, yo creo que hay que tener un planteamiento un poco más ecuánime, quizá más moderado, y un concepto de inteligencia quizá más plural, como el de Gartner, pero vamos, que... Yo creo, no soy optimista antropológico, ¿eh? O sea, ahí estoy contigo, pero yo sería un realista antropológico, más que un pesimista antropológico. Creo que somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor. A ver, Fidel. Volverme pero me parece que la inteligencia artificial humanista va a quedar para los adornos del... ¿Por qué? Pues porque si observamos cómo han ido evolucionando las grandes corporaciones tecnológicas, y pienso que la inteligencia artificial va a estar en sus manos, no en las de los gobiernos, que siempre irán por delante de los gobiernos, que no se dejarán controlar, porque les resulta más fácil pagar las multas que a someterse a la ley. Entonces yo creo que va a suponer, en general, o como más importante, dos aspectos, y no me parece fácil. Uno, el control, y dos, la influencia, diríamos, mentirosa en muchos de los aspectos que nos quieren hacer aprender, vender o ser. Sí, totalmente. O sea, ese es un riesgo real y además yo creo que también lo he dejado caer en varias ocasiones. De hecho, uno de los problemas que ya partimos en el desarrollo de inteligencia artificial es que ya existen grandes monopolios de Internet. Este tema sí que lo tengo muy trabajado ya como jurista, pero en términos de derecho a competencia. Se está cerrando mucho el mercado. Hay grandes barreras de entrada. Microsoft, IBM, Meta, Amazon, Apple, y para de contar. Un poco más. IBM, Intel, y para de contar. O sea, que estamos hablando de 10 corporaciones y los chinos, que tienen sus propias corporaciones. Pero estamos hablando de 20, 30, 40, 50 grandes empresas en el mundo que son capaces de desarrollar esta informática. Habrá que democratizarlas, habrá que exigir a nuestros representantes que las desconcentren, que las transparenten, que nos hagan participativos, que podamos obligarlas a que contraten seguros de responsabilidad civil, auditorías periódicas, certificaciones, que incorporen en sus ámbitos directivos a personas de diversas procedencias académicas, que haya también psicólogos, sociólogos, economistas, gente del mundo del arte. Bueno, pues yo creo que hay capacidad de maniobra. Yo por eso también digo, estamos en estos años pudiendo un poco cambiar. De hecho,
muchas empresas que no desarrollan inteligencia artificial están nombrando ya consejeros de administración expertos en inteligencia artificial para que vean qué es lo que les puede venir. Por lo tanto, yo creo que sí que hay margen de maniobra. Ahora, igual dentro de 10 años, una conferencia como esta ya sería fatalista. Y ya incluso una inteligencia artificial nos apagaría ya las estas. Pero bueno, yo creo que ese escenario distópico está ahí. Pero bueno, también, por ejemplo, hemos aprendido con las bombas atómicas, se lanzaron en el 45, hemos visto el potencial destructivo y nos han vuelto a lanzar. Amenazan los países con hacerlo, pero no se ha vuelto a lanzar una bomba atómica. Y lo lanzó Estados Unidos en Japón, sobre población civil, que luego dan muchas lecciones de moral en muchas cosas, pero lo lanzaron sobre Japón. Bueno, pero desde el 45 la buena noticia es que no se ha vuelto a usar, ¿no? Y de hecho, ahora mismo en el conflicto de Oriente Medio, pues de momento están contenidos, en el conflicto de Ucrania está contenido, porque saben que la capacidad destructiva. Con esto puede ser un poco lo mismo. Tengamos que ver una locura que alguien haga con la inteligencia artificial para que inmediatamente la sociedad exija que esto nunca más vuelva a pasar y se empiece a regular adecuadamente. Mi idea, ¿cuál sería? Que no lleguemos a esa situación, que no tengamos que ver ese escenario. Desgraciadamente todo apunta a que veremos un destrozo y aprenderemos, pero yo creo que ahí, de ser fatal, claro. Yo quiero ser positiva. Creo que como el potencial que tiene es tan brutal y las propias corporaciones saben que es tan brutal, que las propias corporaciones se pongan límites a sí mismos. De hecho, muchas de esas corporaciones están contratando filósofos. Por ejemplo, el mundo de la filosofía se ha activado profesionalmente porque muchas de esas compañías están haciéndolo. Yo hace ya varios años estuve con una persona que trabajaba, era una jurista y trabajaba para la Unión Europea y para la ONU, y lo que estaban haciendo era plantear quién iba a tener responsabilidad en la situación de que un coche autónomo atropellara a una persona. El fabricante, el dueño del coche, el dueño del software, ¿quién? Y entonces, esto ya hace varios años, bastante antes de la pandemia. Es decir, yo creo que no se está esperando a que se produzca esa catástrofe para actuar, sino que yo creo que ya se está actuando. Sí. Yo creo, a lo mejor no en la velocidad necesaria. Pero... En unos meses en Europa ya tendremos la primera regulación de inteligencia artificial, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. En unos pocos meses estará ya y en vigor completamente en el 2025, con lo cual algunos pasos se van dando. Ahora mismo, de momento, hay una laguna regulatoria y sería muy complicado este tipo de aspectos, pero se va avanzando. Hay una carta ética sobre inteligencia artificial, o sea, hay documentos, pero ya derecho duro, derecho vinculante, etcétera, en unos pocos meses. Pero aún así ya va a entrar en vigor desfasado, ya os lo digo porque está ya desfasado, porque es que el mundo de la industria va siempre más rápido que los gobiernos. Los gobiernos se tienen que reunir, los parlamentos se tienen que convocar, realizar sesiones, hay unos procedimientos legislativos, siempre va más lento el derecho. Y entonces no va a recoger todo lo que sería necesario, pero para eso habrá reformas, etcétera. Pero es la única manera de... Evidentemente, ningún parlamento de ningún país va a estar a la altura de lo que se hace en el laboratorio de Silicon Valley en California, en el sótano tal, con unas máquinas impresionantes, ¿no? Eso nunca, pero al menos que la sociedad esté educada, podamos participar y podamos exigir a nuestros representantes que observen estos problemas, los atiendan, etcétera. Yo creo que ahí sí que es nuestra responsabilidad y no podemos escudarnos en bueno, esto es muy difícil o un fatalismo. Yo creo que no. Tenemos capacidad de acción y tenemos margen de maniobra aún 10, 20, 30 años. Tenemos margen de maniobra. Igual dentro en el 2049, como dice Ray Kurzweil, la singularidad ya nos domina, nos controlan, se acabó. Pues puede ser. Elvira. De todas formas, yo creo que nos has puesto un poco el miedo en el cuerpo. Bueno, el documento de ayer es bastante... Los medios de comunicación hay algunas críticas que funcionan ya por inteligencia artificial. O sea, yo este fin de semana estaba escuchando toda la información sobre un partido de baloncesto, y era con inteligencia artificial la que decía todas las cosas. O sea, por lo cual yo no me hacía de ninguna noticia.
¿Qué parámetros van a dar? O sea, a ver, y en algo deportivo es más fácil hacer porque se puede decir que lo ha hecho mejor, que lo ha hecho peor, pero cuando empiezan ya con matices, esos matices actualmente ya no están controlados por una persona física. Si alguien llama o sea, que Biden habla con Putin, como es uno u otro que está hablando y no es la inteligencia artificial el que está poniendo palabras en su boca. Es que eso lo están haciendo ya. O sea, que no están al futuro, o sea, que el futuro está activando. Bueno, habéis visto que la declaración de la cumbre de inteligencia artificial de esta semana, riesgos catastróficos. No es que queramos meter miedo ni tengamos esa función aquí, pero es una realidad. El tema ¿cuál es? Que las ventajas yo creo que ahora mismo son muchas, las de la inteligencia artificial, machine learning. De hecho, habéis visto que a mí me había hecho la conferencia, o sea, que te puede ayudar a plantear un tema, de darte unas referencias, te puede guiar, al médico le puede ayudar a hacer un diagnóstico mejor, puede conducir mejor ciertos vehículos. Análisis predictivo de situaciones, simulación de materiales, de comportamiento de ciertos materiales en laboratorios frente al calor, temperatura, elementos meteorológicos, lo que sea. O sea que yo creo que la inteligencia artificial tiene muchas ventajas. El tema es que sepamos usarlas y por eso yo creo que tenemos esa responsabilidad humana de exigirlo y de participar. Yo creo que esa es un poco la premisa del análisis. Sí. Merche. Yo es que sí que creo en las inteligencias múltiples porque he sido maestra. Claro. Y he lo frustrante que ha sido para muchos niños que eran artistas, pero se les daban muy mal las matemáticas, cómo les hemos machacado. Entonces, cuando de repente la educación se ha entendido la inteligencia múltiple y ha dado valor a cosas que donan el pensamiento cartesiano, hay muchos niños y muchos seres humanos que han sido más felices. Por eso yo creo en las inteligencias como experiencia personal. Y ya me gustaría a mí que realmente consiguiéramos una inteligencia artificial que asumiera todas esas inteligencias múltiples, porque a lo mejor sería mejor que nosotros y merecerían la pena desde mi punto de vista. Lo que pasa es que si hacemos la inteligencia artificial solamente para determinadas cosas, pues esa nos va a putear. Sí. Y después, a mí hay una cosa que me ha gustado lo que has dicho, porque yo quiero verlo un poco en positivo también, ¿no? Y es lo de colaborar. O sea, si están aquí, y a mí, por ejemplo, si a mí me hacen un análisis de un evento deportivo brillante y me dicen inteligencia artificial, porque me lo digan, yo quiero saberlo, porque a lo mejor es tan bueno como el que ha hecho un periodista, o mejor, quiero saber que lo ha hecho la inteligencia artificial, por ejemplo, me pareció una buena solución. No lo ha escrito no sé qué periodista, lo ha escrito una inteligencia artificial, que detrás de eso habrá alguien. Pero, oye, se ha hecho un análisis muy bueno, pues oye, a lo mejor me abre los ojos de algo que yo no estaba dando cuenta, porque no el ser humano que se ha puesto a estudiar la crónica no ha tenido en cuenta otros parámetros, y esa es la tema. Pues con que me lo digan, lo malo es que alguien usando inteligencia artificial se lo adjudique. Claro. Claro, dime que te inteligencia artificial, y yo ya con eso me fío o no me fío, y ya sé con qué estoy comunicando. Y lo de colaborar sí me ha gustado. Lo que pasa es que no sé, claro, el tema de buscar, claro, está aquí, cómo colaboramos para que sea eficaz, buena y que nos sirva para ser mejores como seres humanos. Eso sería el reto que creo que tendríamos que tener ahora. Muchas gracias. Hay novelas ya, de hecho hay novelas escritas por inteligencias artificiales, por programas de software, etcétera. Ya sabemos que no hay un autor tal. Ahí el derecho de la propiedad intelectual tendrá que establecer reglas de responsabilidad sobre esas atribuciones que puede hacer. Y luego, por ejemplo, hace unas semanas, no sé si leísteis una noticia de que había completado una inteligencia artificial una partitura incompleta de Beethoven, ¿no? Y la había completado siguiendo unos patrones, hizo un análisis estadístico de lo que era la notación de Beethoven y más o menos pudo continuar lo que seguía después. Bueno, está grabada y sonaba más o menos como si hubiera sido. Bueno, pues eso es una gran ventaja porque nos permite obras inacabadas, cómo debería haber terminado más o menos, siguiendo los patrones estadísticos buscando un poco cuál sería la intención de Beethoven a la hora de terminar los últimos compases de la partitura. Bueno, pues eso es una gran ventaja, pero sobre todo, por ejemplo, diagnóstico médico, muy interesante, ¿no? Pedro.
Bueno, me he quedado con ganas de... Es que me ha faltado mucho tiempo, porque mira, tenía aquí a Marchena, ya sabéis que el magistrado Marchena, que es el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, su discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores de España, que fue justo hace un año, él trató este tema, inteligencia artificial y la justicia. Y tiene unas frases buenísimas, si queréis, por no redundar, pero vamos, simplemente dice, la inteligencia artificial puede convertirse en un instrumento de control de la ciudadanía. Juez Marchena, Sala Penal, investigaciones. No es fácil explicar la imparcialidad de una máquina, porque éstas pueden tener sensores, pero solo un humano puede ser sensible. La robótica lleva intrínseca un cambio de paradigma. Y dice, él rechaza para la investigación de los fiscales usar la función predictiva de los algoritmos. ¿Por qué? Pues porque estaríamos predeterminando que alguien, un poco lo de Minority Report, ¿no? Estaríamos predeterminando la voluntad de un sujeto y, por tanto, como usted ya va a cometer un delito, bueno, pero igual está en fase, no se ha consumado el delito, ¿no? Pero porque hay que atribuirle unas consecuencias, tener libre arbitrio un ser humano, ¿no? Bueno, estaríamos sustituyendo. La confianza ciega en la predicción matemática implicaría también una flagrante violación de derechos. Los jueces no pueden ser sustituidos por los programadores. Todo esto son frases de su discurso, ¿eh? Y luego la última me gustó mucho, bueno, la penúltima, de un juez robot, porque ya sabéis que hay en algunas jurisdicciones del mundo ya hay jueces robóticos para procedimientos muy sencillos, pero que ya te da la sentencia, la resolución con lo que se determina por el órgano jurisdiccional, que lo hace un robot. Dice, de un juez robot no puede esperarse una decisión justa, sino una decisión exacta. Y la exactitud no es necesariamente justicia. O la eficiencia, análisis coste-beneficio, no es necesariamente justicia. Por lo tanto, cuidado con, por contestar un poco a la pregunta, el juez Marchena está en abierto en Internet, el discurso. Es muy interesante. No sé cómo te llamas. Pues venga. Yo soy muy pesimista. La condición humana es muy bonita. Has hablado del acuerdo de Londres. Estupendo. Y el acuerdo de París para el cambio climático. Cuando luego llega el presidente de la nación que más contamina y se larga. ¿Qué se habla de los derechos humanos firmados por ciento y pico de países cuando luego no se cumplen? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Para resolver conflictos entre países y luego se pasan por el arco soluciones de las Naciones Unidas. Y me voy a dirigir al presente. No hace falta que la artificial bien aplicada es maravilloso. En medicina, en la construcción, cuidado de la naturaleza, eso sería maravilloso. Pero vámonos a eso que has dicho antes de los últimos 10, 15 o 20 años. Estamos completamente espiados. Mis conversaciones telefónicas, hable con quien hable, van a una nube, pero eso de la nube que ya ahí están planteando. Si hablo al teléfono, mi voz puede ser tratada y se me puede engañar. Si yo me meto y me intereso por colchones, al cabo de 10 segundos tengo 50 comunicados que hablan de colchones. Resulta que si compras un televisor de la tecnología 5G, 5K, 5 no sé cómo se llama, ese televisor tiene una cámara y un micrófono. Y parece ser que la empresa que fabrica ese televisor te puede estar grabando en tu salón a mí, sentado con mi señora, y puede estar escuchando mis conversaciones. Estamos ya totalmente estudiados. O sea, es que los pesimistas con respecto al futuro tienen que aplicar el pues eso sería maravilloso. Pero la condición humana, que digo, y luego cada país tiene sus intereses y cada país tiene sus circunstancias. Sí, pues, bueno, pues mucho. Pues ahora mismo está diciendo que rompe el tratado de proliferación nuclear, que se larga. ¿Eso qué significa? ¿Qué hace la casa? Sí, sí, muy interesante también tu reflexión. Efectivamente, entre ese tecno-optimismo, ¿no? Esa tecno-utopía que está inducida por las grandes marcas, por las grandes empresas, el marketing, para llevarnos hacia allí. Y el otro extremo, que sería la tecnofobia o el neoludismo, porque aquí tenéis la imagen que también lo quería haber explicado un poco, ¿no? Ya sabéis, el movimiento ludita, ¿no? Ante la revolución industrial, la incorporación de las fábricas, las industrias, pues hubo un movimiento de
bueno, de trabajadores que se rebelaron contra las máquinas porque les ponía en riesgo, ¿no? Bueno, entre la prohibición de la tecnología y su incorporación alegre y sin conciencia, hay puntos intermedios. Y ahora mismo estamos en una fase en la que, más que rendirnos a las grandes corporaciones o no usar smartphone, usar los ordenadores, hay puntos grises, zonas grises que debemos regular bien y analizar bien. Pero yo creo que ambos extremos serían una insensatez asumir la tecnología y caer imbuido por los intereses de estas grandes tecnológicas, y por otro lado, no usar. ¿Quién puede sobrevivir sin teléfono móvil hoy? Nos han creado las necesidades, pero también es verdad que nos da grandes posibilidades de comunicarnos, de solucionar problemas, de relacionarnos a distancia. Por ejemplo, yo estaba en Taiwán y podía hablar, vamos, una maravilla, ¿no? Quiero decir, es que es una maravilla, que la tecnología es una maravilla. Lo que pasa es que, claro, también se puede usar para espiar, como bien has dicho, y puede ser te puede registrar la voz, puede ver tus intenciones, te procesa y te va conduciendo vía marketing a ciertos productos, ciertos servicios, efectivamente. También se nos justo lo que las grandes empresas tienen filósofos, pero también tienen psicólogos, pero psicólogos para conocernos mejor y los puntos débiles, ¿eh? Sí. Pedro, ¿querías decir una cosa? Es que me parecía que habías levantado otra vez la mano. Bueno, pues si os parece, dejamos ya la sesión. Si necesitamos ayuda, te pediremos dos. y le despedimos con un fuerte aplauso. Se lo han merecido. Ahora se quita aquí, ¿no? Dejar. Se quita Aquí. aquí. Pausar, detener grabación, ¿no?